Hola, hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar una partida de ajedrez donde se ocupa la defensa Petrov, esperando que les guste. Con piezas blancas, Alexander Motilev. Con piezas negras, Humpy Koneru. Torneo es We Can See 2006. E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, y en esta posición existe una variante en la cual las negras deben de tener siempre mucho cuidado. Si caballo por E4, seguiría dama E2, caballo F6, y tras caballo C6 jaque las piezas negras pierden la dama. Volviendo a la partida, se juega D6 para correr al caballo en E5 y abrirle la diagonal al alfil de casillas blancas. Caballo F3, caballo por E4, caballo C3, y en la partida anterior vimos cómo las negras capturan al caballo en C3, pero tras D por C3 la columna D queda semiabierta para la dama blanca. Por lo tanto, las piezas negras regresan al caballo a F6. Y si nos damos cuenta, las piezas negras han perdido 3 turnos en estar moviendo a su caballo de rey. D4 para pelear por las casillas C5 y E5. Y además le abren la diagonal al alfil de casillas negras. Alfil E7 para preparar al enroque corto. Alfil G5. Y en la partida anterior vimos cómo las blancas jugaron alfil E3. Y también dicen que es una jugada válida alfil F4, puesto que alfil F4 era la jugada por la que algunos jugadores de ajedrez se estaban declinando, pues impide caballo C6 y caballo E5. Pero en este caso se juega alfil G5 porque siempre es una clavada muy molesta y además es una idea mucho más agresiva. Enroque corto, dama D2 para preparar el enroque largo. C6. Con C6 el plan de las piezas negras es el siguiente: jugar caballo A6 y tener disponible dos jugadas: caballo B4 o caballo C7. Si se juega caballo C7 es para poderlo mover en algún futuro a caballo E6. Se continúa entonces con alfil D3 atacando al enroque negro. Caballo A6. Véase que en este caso la maniobra caballo A6 y después caballo C7 es una maniobra que se plantea en algunas variantes de la defensa india de rey y también en la variante Rubinstein contra la apertura inglesa. En esta posición existe la siguiente variante: si alfil por A6 sería una mala jugada, porque aquí las piezas blancas entregarían a un alfil muy activo por un caballo muy pasivo. Por esa razón, volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron A3 para impedir caballo B4. A3 es por lo tanto una jugada interesante. Se continúa entonces con caballo C7, enroque largo, y en esta posición las piezas negras tenían una variante mucho más interesante: B5, jugada interesante. Es una jugada interesante porque
está planteando una expansión en el flanco de dama para atacar al enroque de las piezas blancas. Pero aquí las piezas blancas tendrían dos jugadas a su disposición. Caballo E4 con idea de quitar al mejor defensor del enroque negro. O la otra sería H4, empezando así una expansión de peones en el flanco de rey para atacar al enroque negro. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron alfil G4, mala jugada. Las blancas contestaron entonces con H3, buena jugada. En esta posición se tiene la siguiente variante. Si alfil H5 con G4 las piezas blancas ganan tiempos, pues se están expandiendo de manera más rápida en el flanco de rey. Además, H3 es para forzar a las piezas negras a tomar una decisión: retirar al alfil o capturar en F3. Aquí las piezas negras se dan cuenta de la expansión de peones que las blancas quieren hacer en el flanco de rey, mejor conocido como ataque a la bayoneta, y tratan de impedirlo. Dejándole a las blancas peones doblados en la columna F. Así que juegan alfil por F3. Con esto las piezas negras piensan que ese problema de la expansión de peones en el flanco de rey y el ataque hacia el enroque negro está ya resuelta. Pero tras G por F3, ahora las blancas tienen a la columna G semiabierta, y esta sería ideal para meter a una torre blanca y atacar de todas formas al enroque negro. Se continúa entonces con caballo E6 atacando al alfil y atacando al peón en D4. Se continúa con H4, buena jugada, y en esta posición existe la siguiente variante. Si caballo por D4, seguiría alfil por H7, jaque, caballo por H7, alfil por E7, dama por E7 y dama por D4. Y el peón de D6 estaría siendo atacado. Volviendo a la partida, las negras jugaron caballo H5, atacando al alfil de casillas negras con un alfil, un caballo y la dama. Se continúa entonces con torre de D a G1, y en esta posición las piezas blancas están generando lo que es un ataque a rayos X contra el rey negro. Y existe la siguiente variante. Si rey H8 para quitarse el ataque a rayos X, seguiría D5, jugada interesante. Caballo C5 y alfil F5. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron D5, mala jugada. Se continúa entonces con alfil por E7, dama por E7 y dama H6, buena jugada. Aquí la amenaza es dama por H7, jaque mate. Y las variantes que existen son las siguientes. La primera variante es si G6, sigue dama por H5 y las piezas blancas ganarían pieza. La siguiente variante sería si caballo F6 para quitar al caballo de H5 y defender H7, seguiría torre por G7, jaque. Aquí las piezas negras tendrían las siguientes opciones. La primera variante sería rey H8.
Si rey H8 seguiría torre por H7, jaque. Si se juega rey G8, seguiría torre G1, jaque. Si caballo G4, seguiría torre H8, jaque mate. O la otra opción sería torre G7, jaque, caballo por G7 única y dama H7, jaque mate. La siguiente variante sería que después de torre G1 las negras contestasen caballo G7, pero aquí podrían obtener mate de dos formas diferentes, con torre H8 o la otra con cualquiera de las dos torres o incluso la dama para capturar al caballo en G7, y de todas formas sería jaque mate. Y la tercera variante, si las negras contestan caballo G5 con torre G7, sería jaque mate, o la otra opción sería torre H8, incluso con torre por G5 también sería jaque mate. Volviendo a la partida, después de torre por H7 jaque, si las negras jugasen caballo por H7, seguiría dama por H7, jaque mate. La otra variante que existe es si caballo por G7, seguiría torre G1, generando una clavada absoluta, y la amenaza directa es dama por G7, jaque mate. Si caballo de F a H5, seguiría dama por H7, jaque mate. Si torre de F a E8, seguiría dama por G7, jaque mate. Y si rey H8, seguiría dama por G7, jaque mate. Volviendo a la partida, las piezas negras evitaron el mate en H7 con F5. Las blancas contestaron dama por H5, ganando pieza, y ahora la amenaza es alfil por F5. Las negras lo defienden con dama F6. Se continúa entonces con caballo E2. Caballo E2 es para defender al peón en D4 y sostener el avance F4, para que así la dama pueda pasar a esta pequeña diagonal, que sería la casilla F3. Se continúa con C5, D por C5, torre de A a C8, generando un ataque a rayos X. Rey B1 se quitan, torre C7 y busca doblar a las torres en la columna C. F4, abriéndole paso a la dama blanca. Y además, con la dama en F3 busca atacar al peón en D5. Caballo por C5, atacando al alfil en D3. Dama F3 lo defiende y ataca al peón en D5. Torre D8 lo defienden. Dama E3 y la amenaza es dama E5. D4 atacando a la dama. Dama
E5. Y en esta posición las piezas negras se rinden. Se rinden porque tienen un alfil de menos. Porque si es que las negras cambian a la dama con F por E5, el peón de E5 sería un peón pasado. Además, las piezas blancas tienen mayoría de peones en el flanco de dama. Y por si fuera poco, el peón en F5 y el peón en D4 son peones muy débiles. Y con estas son suficientes ventajas para que las piezas blancas puedan ganar. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.